Dismiss Scarlet Mountains are a home now from me. El 4 de febrero de 1983, el Consejo de Ministros decreta el cierre de la planta de Altos Hornos del Mediterráneo. Es el inicio de la mayor lucha obrera del último medio siglo en España. El temor a que esta sirena dejara de sonar convirtió Puerto de Sagunto en un polvorín durante 430 días. Fue un fraude a todos los españoles y españolas. Fue una epopeya, un acto digno de ser contado. Con un movimiento obrero fuerte, está claro que se resiste muchísimo mejor. Y ya de buena mañana la gerencia estaba acogida por las mujeres con los carros de la compra. Éramos las mujeres las que coordinábamos todo. Y ahí las mujeres tuvieron un papel fundamental. Fueron las primeras luchas codo con las mujeres y los hombres en todo el Estado español. Mentira en absoluto que un escolta tuvo que disparar al aire porque se abalanzaron una masa bastante importante que previamente había empezado a tirar patatas que yo sepa. Memoria de Acero, un podcast producido por la Concejalía de Memoria Histórica y Democrática del Ayuntamiento de Sagunto. Capítulo 2. Hombres y mujeres de acero. En 1983 comienza un periodo de movilización en Puerto de Sagunto. Unos meses de resistencia ante el cierre inminente. Fueron las mayores movilizaciones que se habían visto hasta la fecha. El espíritu de aquella lucha llegó a todas las casas, a las familias, a todos los rincones de la ciudad industrial. No solo se trata de una lucha por el puesto de trabajo, también había un fuerte componente político. No olvidemos que estamos en plena transición. Y Puerto de Sagunto atesoraba una larga tradición de conciencia obrera desde los años 30. Soy José María López Barquero, he sido un trabajador de la siderurgia, ya desde Altos Hornos de Vizcaya, después Altos Hornos del Mediterráneo. En el proceso de reconversión, en el año 83-84, ya previamente también desde el 80, fui el responsable de organización de comisiones obreras en Altos Hornos. Fue una decisión política del gobierno de Felipe González que se plega a los intereses europeos, se baja los pantalones ante Europa y ante las multinacionales del sector. Y una cosa muy importante, seguramente de las más importantes que se puedan decir, y es que fue un fraude a todos los españoles y españolas. Se privó a España de tener, y seguramente aparte de Europa, de tener una siderurgia de futuro. Fue un cierre injusto, una decisión política, y además se privó, como decía, a este país de tener un futuro en cuanto a sector siderúrgico se entiende. La primera etapa de las movilizaciones sindicales y vecinales se centró en intentar evitar el desmantelamiento de los Altos Hornos. Utilizaron como argumento un estudio elaborado por una auditora independiente, el famoso Informe Kawasaki. El documento afirmaba que, de los 3 complejos siderúrgicos del país, el de Sagunto era el menos deficitario. Entonces, ¿por qué se acabó cerrando? Parece haber un consenso en que comenzar la reconversión industrial con el cierre de Sagunto planteaba en aquellos años menos problemática social que hacerlo en Asturias o País Vasco. Gabriel Morillas García, UGT, y era responsable también de organización en el sindicato. Pues difíciles, muy difíciles, fueron difíciles y realmente conseguimos bastante. Era nuestra intención y nuestra idea conseguir lo que pudiéramos para mejorar. Y bueno, te puedes imaginar. Pues yo creo un poco que fue una improvisación
en buena medida europea. Es decir, esto generaba una competencia a otras industrias europeas y había que quitarla del medio. Y entonces era más, pensábamos, por lo menos algunos pensábamos, que era más fácil que nos cerraran a nosotros primero como camino a hacer lo que al final pasó también en el País Vasco, que otra cosa. Entonces era una forma de empezar y entonces estaba claro que iba a ser así, por lo menos para algunos. Desde el anuncio del cierre quedan por delante 430 días intensos de lucha, 18 meses de incertidumbre y miedo, pero también de solidaridad y reivindicación. Durante ese año se producen 24 huelgas, 9 de ellas huelgas generales en la comarca, 11 manifestaciones multitudinarias en Valencia y 7 marchas a Madrid. Soy Eugenio Burriel, profesionalmente soy catedrático de universidad de geografía y aunque durante 13 años estuve en la actividad pública, primero como gobernador civil y delegado de gobierno de la Comunidad Valenciana desde diciembre del 82 hasta diciembre del 89 y luego un año de secretario de Estado de Función Pública en Madrid. Por lo tanto, toda la etapa, digamos, de Felipe González como presidente de gobierno, yo estuve y de Lerma como presidente de la Generalitat, estuve en responsabilidades públicas y luego volví a la universidad a mi trabajo normal, ¿no? Cuando yo llegué al gobierno civil pregunté si había habido algún gobernador socialista y me dijeron sí, el anterior, y lo fusilaron, ¿no? A los pocos meses apareció la decisión de la reconversión y con ello el conflicto de Sagunto, que duró, pues, que me ocupó mucho durante todo ese año 83 y parte del 84, ¿no? Y no era una situación como un conflicto laboral normal, no eran unos trabajadores que estuvieran en huelga, era todo el pueblo, estaban las mujeres, los hijos, los familiares, todo el pueblo el que estaba, digamos, reivindicando que aquello no se aprobara, ¿no? Al mismo tiempo había unas fuerzas del orden público que digamos, no estaban adaptadas todavía a una situación democrática. No por mala voluntad necesariamente, sino porque habían sido formadas en un concepto diferente. Era la represión por la fuerza y la no existencia de unos derechos civiles, como el derecho de manifestación, el derecho de protesta, etc., ¿no? Nosotros lo que hicimos fue sacar el problema de Sagunto y comarca, implicar a todo el país. Aquí hubo una ola de solidaridad y de simpatía con Sagunto magnífica, con 700.000 firmas con DNI. Sí. Que íbamos a recoger, ¿te acuerdas? Sí, íbamos a recogerlas por ahí, y las entregamos al final en el Congreso. Yo fui a uno de los que la entregó. Vamos a ver, eran miles de personas. Piensa que en el franquismo era difícil que se reunieran más de unas decenas o unos centenares, a lo mejor eran fáciles de disolver. Pero cuando estaban rodeando las Cortes Valencianas había 3.000 o 4.000 personas. Yo tenía 150 policías, ¿no? ¿Cómo intervienes sin crear un daño mayor, ¿no? Por eso yo sabía que los sindicatos iban a presionar, iban a molestar, pero que en principio tenían suficiente sentido común para no sobrepasar determinadas líneas, ¿no? Y yo creo que fui tildado de blando en muchas ocasiones, por un lado por los responsables del Parlamento valenciano o de la Generalitat Valenciana, que consideraban que debía de intervenir y evitar esas situaciones anómalas, ¿no? Y por otro lado también por los mandos policiales que estaban a mis órdenes, pero que estaban, digamos, que no podían entender que, digamos, de aquel tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces era una situación muy difícil. Esa, digamos, empatía que de alguna manera se sentía en Valencia por los manifestantes, que en el fondo eran sus vecinos, en Madrid no se sentía de la misma manera. Hubo otro hito también en Madrid, en una de las manifestaciones donde nos dieron de lo lindo. La policía nos dio de lo lindo. De hecho, hay una imagen que a mí tampoco se me va de la retina, que es que no me acuerdo si era Elena o María, no recuerdo la mujer, una mujer con la cabeza partida. Cuando le pegan a esta mujer, que le abren la cabeza, lo vemos nosotros, me acuerdo yo perfectamente, y nos acercamos allí con la camisa descubierta y a mí se me llevan a la furgoneta, a mí se me llevan retenido. Le estaban pegando una paliza a un chaval de Puerto Sagunto,
pero patadas, puletas. Le estaban pegando. A Madrid fuimos solas lo menos 8 o 10 veces. En el ministerio, pues no querían que saliéramos a la avenida y entonces nos tenían como acotados. Solamente íbamos a pedir nuestros derechos y vino de policía que no veas, ¿sabes? Un montón. Policías a caballo. Fue un desastre porque yo ya me encontré con las pelotas que tiraban, la gente chillando. Si te ponías que no querías irte, porque había un parapeto de policía, si no querías irte te arrastraron por el suelo. Se cortan carreteras, hay encierros, huelgas de hambre y manifestaciones espontáneas. Acciones, muchas de ellas, protagonizadas por un movimiento de mujeres numeroso y organizado. Fueron las mujeres las que recogen más de 700.000 firmas por toda España. Para ellas, aquella era una doble lucha. Por una parte, la defensa de los empleos. Por la otra, la reivindicación ante el propio sistema sindical. Lo recuerdan Goyi Gil y Luisa Molina. Nos coordinábamos con el sindicato, porque íbamos a comisiones obreras, que era donde estaba el local. Pero éramos las mujeres las que coordinábamos todo, entre unas cuantas más dirigentes que siempre han habido, pues decían, pues mañana iremos a Barcelona. A Barcelona fuimos 2 viajes. Uno primero, te cuento el segundo, que es cuando fuimos a la Diagonal, al Hotel Reina Sofía, que hacían una asamblea de comisiones obreras del metal. Y estaba también Camacho y algunos dirigentes nacionales. Y no nos dejaban entrar, pero nosotras dijimos que no nos marchábamos si no nos escuchaban. Con que por fin nos dejaron entrar, creo que éramos 4. Cada una pues dijimos buenamente lo que nos estaba atañando, porque era el puesto de trabajo, que llevábamos una lucha muy grande y que los sindicatos, tanto comisiones obreras como UGT y la CNT, a nivel de pueblo estábamos todos, pero a nivel nacional no estaba ninguno. El 18 de marzo de 1983 era día de mercado. El 18 de marzo de 1983. José María de Lucía, que por aquel entonces era el presidente de Altos Hornos, cita al comité de empresa y a las secciones sindicales. Claro, se pasa la voz, se corre la voz en este pueblo, era día de mercado, de que José María de Lucía viene a decir, sí, con 2 narices, que se cierra la fábrica. Bueno, empiezan los falleros, claro, aquí empiezan a venir, claro, es que estamos hablando del día 18, empiezan a venir falleros y tal, 20.000 personas según periódicos de la época. Pero en media hora, en el mercado, 20.000 personas. Esa era la capacidad, ¿no? Luisa Molina, que sería una de las mujeres más activas en la lucha, se entera de que el presidente de la siderúrgica, José María Lucía, estaba en el edificio de la gerencia negociando las condiciones del cierre. El día que vino Lucía aquí nos pilló a todos de sorpresa, porque creo que Lucía vino también de sorpresa al comité, porque no sabía que venía. Y entonces estábamos en el mercado y me encuentro a Juanita Villalba y me dice, Luisa, ¿no sabes que está Lucía con el comité de empresa en reunión? Digo, no lo sabía. Entonces me fui a comisiones, que sabemos que está cerca, y le digo a Sorroche, ¿es verdad que está Lucía reunido con el comité? Y me lo asegura que sí. Entonces yo le digo, pues dame un megáfono. Me dio un megáfono y me subí arriba al balcón que tiene comisiones, que está al lado del mercado, y entonces yo allí no sé qué dije. Compañeras, Lucía está reunido con el comité de empresa en la gerencia. No debemos dejar que se escapen. Tenemos que ir todas. Yo anunciando que había que ir allí, a la gerencia. Y mi sorpresa fue cuando llegué y ya de buena mañana, antes de comer y todo, la gerencia estaba acogida por las mujeres con los carros de la compra y el pueblo. El mercado estaba vacío.
No era la primera vez que las mujeres tomaban la iniciativa en las movilizaciones obreras de la ciudad factoría. Desde los orígenes de Puerto de Sagunto, las mujeres han estado siempre en primera línea de las reivindicaciones. Otra cosa es que su lucha, por lo que sea, haya sido reconocida o estudiada, que ya te digo yo que no. Las mujeres llevaban mucho tiempo activas y organizadas. Esto fue en 1976, es decir, las mujeres llevaban años alertadas por gestos empresariales que ya presagiaban un final para la siderurgia integral. El movimiento feminista estaba muy incipiente, que las mujeres empezábamos a ser conscientes, empezábamos incluso a reivindicar nuestro espacio, pues el que surgiera este movimiento de mujeres, aunque fuera por su subsistencia y por el puesto de trabajo de sus maridos, pues era un paso adelante en la salida de las mujeres del papel tradicional y de casa. Claro, si la lucha no se generaliza, no tiene el auge. Si se queda en el pueblo y en la fábrica y en las huelgas, no tiene el alcance y la repercusión que tuvo. Y ahí las mujeres tuvieron un papel fundamental. No hay que quitarles ningún mérito. Al revés, hay que ponerles. Entonces, este movimiento que surge aquí fue una oportunidad muy grande para demostrar que para que las mujeres salieran de su casa y reivindicaban. Las mujeres reivindicaban el trabajo de sus maridos porque era el alimento de su casa. La experiencia de Sagunto traspasó fronteras de provincias y de todo, porque fueron las primeras luchas fuertes y declaradas codo con las mujeres y los hombres en todo el Estado español. El 28 de abril de 1983, 600 mujeres saguntinas viajaron a Madrid para manifestarse frente al Ministerio de Industria y Energía. Portaban unas casacas negras en las que se leía «No a la muerte de un pueblo». Y es que las mujeres también fueron las encargadas de escribir buena parte de los eslóganes reivindicativos, de explicar el estado de las negociaciones y de la logística en las innumerables protestas. Estábamos muy organizadas, nos organizábamos en casa de Encarna, y allí se hacían las pancartas, después escribíamos el eslogan y elegíamos el que más nos gustaba, luego... yo qué sé, nos costaba mucho también llegar a acuerdos, ¿eh? No te pienses que todas no pensábamos lo mismo, pero vamos, las que estuvieron ahí en la clave de todo y las que hasta el último momento estuvieron movilizadas, sí que llegaron a acuerdos y se organizaban muy bien, muy bien. Hay un acto que requirió mucha organización previa y que acabó en el recuerdo emocional de la reivindicación obrera saguntina. Había un problema que no pagaban, pues se decide ir a Valencia a tener una entrevista con el gobierno civil, a hacer varias entrevistas allí. Y se montan autobuses y se montaron, bueno, yo pensaba que eran 19, luego Luisa dijo que 21. Íbamos por la carretera, viene la policía y nos lleva a la explanada del Puig a los autobuses y nos dicen que nada, que no se puede ir a Valencia. Tú imagínate 21 autobuses en Valencia, que solo deja pasar a la comisión. Las mujeres permanecen allí toda la mañana. Cuando volvemos recogemos a los autobuses y nos venimos. Claro, todo el pueblo estaba concentrado en la parte recibiendo. Y fue muy bonito, las cosas, cómo la masa se apartó y dejó a todas las mujeres y ya vinimos todo el pueblo en manifestación. Que esa misma tarde llamaron que se pagaba lo que se debía. Es decir, que fue un logro de las mujeres. Ellas serán una pieza clave en las movilizaciones de Puerto de Sagunto y por primera vez en la historia de España serán ellas las que protagonicen algunas de las acciones más importantes e influyentes en el tramo final de la lucha. Y entonces te declaro mi amor industrial. Trabajemos juntos los dos, mi amor industrial, amor industrial. Memoria de Acero es un podcast documental realizado por Sergi Pitarch, Provi Morillas, Natalia de Ancos, Xavi Magro, Elena Morales y Pedro Montesinos. Apenas trabajo un poco
En este capítulo han intervenido José María Barquero, Manuel Girona, Luisa Molina, Amparo Rueda, María Lozano, Gabriel Morillas, Joan Lerma y Goyi Gil. Con música interpretada por Josep Pérez Onanúa.